Creyeron que en Navidad yo sería el regalo fácil de desechar, hasta que abrí el paquete que destruyó su farsa. Tengo 32 años y fundé mi propia empresa tecnológica después de abandonar la universidad. Empecé desde cero, trabajé jornadas de 80 horas y, con el tiempo, alcancé un patrimonio de 8 cifras. Todo eso es relevante para lo que ocurrió después. Mi esposa, Jessica, tiene 30 años y hasta hace poco trabajaba como directora de marketing en una empresa del Fortune 500. Llevábamos 10 años juntos, 7 de ellos casados, y tenemos un hijo que acababa de cumplir 7 años. Todo comenzó en enero. Jessica empezó a cuidar exageradamente de su apariencia, ropa de diseñador, maquillaje costoso, gimnasio al que sí iba con regularidad. Esa fue la primera señal. A eso le siguieron las supuestas emergencias de trabajo, conferencias de fin de semana que no aparecían en ningún calendario corporativo, reuniones estratégicas nocturnas y mensajes constantes en su teléfono que siempre la hacían sonreír. Yo no soy un hombre inseguro ni reviso celulares ajenos, pero tampoco soy ingenuo. Cuando tu esposa empieza a depilarse de nuevo, a comprar lencería que nunca ves y a inventar viajes, sabes que algo anda mal. En marzo programó otra de sus conferencias, esta vez en Miami. Dijo que estaría fuera de viernes a domingo. La noche anterior la besé, esperé a que se durmiera y entonces instalé un rastreador GPS en su coche. ¿Por qué en su coche si supuestamente iba a volar? Porque revisé las tarjetas y no había ningún vuelo comprado. Al día siguiente, ella se fue. Su vehículo estaba estacionado en el Ritz-Carlton del centro, a apenas 20 minutos de nuestra casa. Vi su BMW en el área de ballet. No la confronté de inmediato, nunca actúo por impulso. Prefiero planear y ejecutar. Así que llamé a mi hermano, es militar con experiencia en inteligencia y dueño de una firma de investigaciones privadas. Me repitió lo que solía decirnos nuestro padre: nunca interrumpas a tu enemigo cuando se equivoca. Dejé que Jessica siguiera equivocándose durante meses. Mi hermano envió a un investigador y obtuvimos fotos, vídeos y registros de todo. El hombre con quien me engañaba era Brian, su jefe, el CEO divorciado de 45 años a quien siempre describía como patético y ridículo. La realidad era otra, lo veía en hoteles como el Ritz o el Hilton, en su casa junto al lago e incluso en la casa de vacaciones que yo mismo había comprado tras vender mi primera compañía. Pero las imágenes no bastaban. En mi estado, la infidelidad influye en un divorcio si se demuestra impacto económico. Así que fuimos más allá. Descubrimos que Jessica utilizaba la cuenta de gastos de la empresa para cubrir encuentros con Brian, cenas con clientes, que en realidad eran citas, lencería, juguetes sexuales y hasta joyería que justificaba con facturas falsas. Incluso falsificó firmas, lo que ya entraba en delitos federales. Los mensajes entre ellos eran un tesoro, no solo contenían lo explícito, sino también comentarios despiadados sobre mí, sobre nuestro hijo y hasta sobre sus padres. En uno de ellos escribió: ya no aguanto fingir que amo a ese aburrido, su dinero rendirá mucho más con alguien que sepa gastarlo. En otro presumía que sus padres testificarían en su contra si fuera necesario, acusándome de abusivo. Decía que obtendría la casa, la custodia y una pensión de al menos $10,000 mensuales. También planeaba alegar abuso emocional porque yo trabajaba demasiado. Eso fue un golpe distinto. Todo lo que había hecho, las horas interminables, el esfuerzo, fue para darle la vida que ella quería, la casa que eligió, los autos que conducía, los bolsos de diseñador que acumulaba como si fueran cartas coleccionables. Pero lo que selló su destino fue un mensaje de voz de noviembre. Se reía diciendo que nuestro hijo era un estorbo molesto y que no veía la hora de enviarlo a un internado después del divorcio. Ese mismo niño al que yo enseñé a programar con solo 5 años, el que pasaba horas conmigo construyendo robots en el garaje. En ese momento todo cambió. Contraté a la mejor abogada de familia del estado. No a la más mediática, sino a la que otros abogados contratan para sus propios divorcios. Cuando revisó el expediente, silbó sorprendida. Me dijo que era la recopilación de pruebas más completa que había visto. Y entonces reparó en un detalle que yo había pasado por alto: nuestro acuerdo prenupcial incluía una cláusula de fidelidad, y no solo respecto a lo sexual, sino también a lo financiero. Eso significaba que cualquier uso de bienes matrimoniales para sostener un romance invalidaba su derecho a pensión y cambiaba la división de activos de un 50/50 a un 70/30 a mi favor. Esa cláusula, que Jessica había ridiculizado años atrás llamándola cosa de inseguros y pobres, iba a ser su ruina. Preparamos todo y presentamos la demanda, aunque decidimos no notificarla de inmediato. Yo quería el máximo impacto. Y la ocasión perfecta llegó cuando Jessica anunció que celebraríamos Navidad en casa de sus padres, como cada año, rodeados de unas 30 personas que solían menospreciarme por ser nuevo rico y no el banquero o cirujano que esperaban para su hija. Ella estaba especialmente eufórica, repitiendo que sería una Navidad inolvidable.
Tenía razón, aunque no de la manera que pensaba. Así, en la mañana de Navidad, delante de toda su familia, Jessica sacó un sobremanila de su bolso de diseñador y lo arrojó sobre mis piernas con una sonrisa de triunfo. «Feliz Navidad, quiero el divorcio». Todos esperaban que yo me derrumbara, rogara o hiciera una escena. En cambio, guardé silencio, dejé los papeles a un lado y extendí hacia ella el paquete que tenía bajo mi silla. Ese sería el verdadero regalo que terminaría por destrozar su plan. Un regalo perfectamente envuelto en papel rojo brillante y un lazo dorado. Se lo entregué con una sonrisa, delante de todos los presentes. «Ábrelo», le dije con calma, sabiendo lo que estaba por venir. Ella dudó un momento. «Buen instinto, por fin», pensé. Pero su madre la animó, convencida de que dentro había joyas que podría quedarse después del divorcio. Jessica quitó el lazo y levantó la tapa de la caja. Dentro encontró una carpeta de cuero. Al abrirla, se quedó helada. La primera página mostraba una fotografía tomada en el Riz. Allí estaba ella con Brian, en una situación íntima, imposible de negar. Su rostro se reflejaba claramente en el espejo detrás de ellos. El color se le escapó del rostro mientras intentaba cerrar el documento. «No, no», intervine poniéndome de pie. «Compártelo con la familia. Ellos también merecen conocer la realidad de nuestro matrimonio». Con las manos temblorosas, Jessica pasó a la siguiente página. Ahí estaban las capturas de pantalla de sus mensajes, aquellos en los que se refería a su madre como una pretenciosa y calificaba a su padre de cliché andante por mantener una aventura con su secretaria. Amanda se llevó una mano al pecho, sorprendida. «¿Qué es todo esto?», preguntó ella, horrorizada. «Sigue leyendo», le indiqué. «Aún falta lo mejor». Entre las páginas aparecieron documentos financieros que demostraban malversación de fondos, pruebas capaces de arruinar su carrera y hasta de llevarla a prisión. Luego estaba la grabación de voz en la que hablaba de nuestro hijo y el acuerdo prenupcial, resaltado en las cláusulas clave. Finalmente, en la última página había un código QR. «Escanéalo», le ordené. Ella lo hizo, con los dedos temblando. En la pantalla de su teléfono apareció una página web que contenía todas las pruebas, fotos, mensajes, registros financieros. Todo estaba publicado y programado para enviarse automáticamente en 24 horas al directorio de su empresa, a la SEC y a todos sus contactos profesionales. «Tienes un día para firmar mis condiciones de divorcio», le advertí. «Custodia completa para mí, sin pensión alimenticia. Te quedas con tu ropa y tu coche. Yo con el resto. Si no, todo esto se hará público». Su padre intentó interrumpir, indignado, asegurando que tenía abogados de su lado. Entonces le mostré la información de localización obtenida en su casa del lago, precisamente en las fechas en que Amanda decía estar en su club de lectura. «Brian no solo se acostaba con tu hija», dije con frialdad. «Los jueves estaban reservados para tu esposa. ¿Quieres ver las fotos?». El lugar estalló en gritos. Amanda comenzó a increpar a su esposo, él trató de lanzarse sobre mí, pero mi hermano, al que había invitado como respaldo, se interpuso. Jessica gritaba, intentaba arrebatarme el teléfono, amenazando con demandas. Yo reí. Todas las imágenes se tomaron en espacios públicos o comerciales con cámaras de seguridad. No había expectativa de privacidad. Además, revisa la página 47. Firmaste un consentimiento para grabaciones electrónicas durante la capacitación de seguridad de tu empresa. En ese momento, mi hijo entró al salón, confundido por los gritos. Jessica trató de correr hacia él fingiendo ser la víctima. Pero él me miró a mí y preguntó. «Papá, ¿nos vamos? Dijiste que hoy íbamos a construir el robot nuevo». Lo abracé y respondí. «Sí, campeón, vámonos. Ve por tu mochila». Jessica perdió el control, gritaba que se trataba de un secuestro y que llamaría a la policía. Amanda trataba de calmarla. El padre de Jessica amenazaba con abogados. Yo salí con mi hijo en brazos, acompañado de mi hermano, quien cargaba la caja con los regalos que Jessica había escondido para hacer creer a mi hijo que yo me había olvidado de la Navidad. Esa misma noche, Jessica apareció en mi casa, destruida, con el maquillaje corrido, rogando que detuviera el temporizador. No lo hizo por ella, sino porque su jefe, los socios de su padre y todos en su entorno ya se habían enterado. Detuve el envío automático, pero dejé la página activa. Para la mañana siguiente, alguien ya la había compartido en el Slack interno de su empresa. Al mediodía, tanto Jessica como Brian fueron despedidos por uso indebido de fondos corporativos. Por la tarde, la esposa de Brian había presentado la demanda de divorcio y congelado todas sus cuentas. En apenas 24 horas, Jessica se quedó viviendo con sus padres, quienes ya ni se dirigían la palabra. Su propia empresa le notificó acciones legales en su contra. Brian enfrentaba cargos federales por la malversación. Todo el sector empresarial sabía que ella jamás volvería a trabajar en marketing.
Mientras tanto, yo estaba en casa con mi hijo, que dormía plácidamente después de haber armado su robot y comido pizza conmigo. Cuando me preguntó por su madre, le expliqué que había tomado malas decisiones y necesitaba tiempo para reflexionar. Él asintió y regresó a sus códigos sin más. Los niños son fuertes cuando no se les miente. No estoy celebrando. No hay gloria en ver cómo alguien a quien quisiste se destruye. Pero tampoco estoy de luto. Ella eligió su camino. Yo solo me aseguré de que enfrentara las consecuencias. La casa está tranquila. Mañana lo llevaré al Museo de Ciencias y el fin de semana iremos de campamento. La vida sigue. A cualquiera que lea esto y haya sido engañado o traicionado, les digo, no tienen que aguantar. No rueguen, no imploren, no permitan que otros manipulen la historia. Planeen, actúen y protejan lo que importa. Siempre confíen en su instinto. Edit 1, 4:15 de la madrugada, para quienes preguntan, sí, esto es real. No temo represalias legales, todo se hizo conforme a derecho. Las fotos del sitio web no eran explícitas, solo besos y abrazos en lugares públicos. Lo que hundió a ambos fueron las pruebas financieras. El material explícito quedó únicamente en la carpeta y no se difundió. Mi abogado es un genio. Edit 2, 4:47 de la madrugada, para los que creen que fui frío con mi hijo, él es y siempre será mi prioridad. Actualización. Desde que descubrí la traición de Jessica, tomé una decisión clave, llevar a mi hijo a terapia. Lo hice sin esperar a que las cosas explotaran del todo, porque presentía hacia dónde nos dirigíamos. El psicólogo me recomendó ser sincero con él, pero sin entrar en detalles que pudieran lastimarlo innecesariamente. Le conté que su mamá había cometido errores, pero no entré en explicaciones concretas. No tenía sentido arrastrarlo por la basura que ella misma generó. No necesito hablar mal de Jessica, ella solita se encargó de mostrarle quién era en realidad, dándole atención únicamente cuando le servía para subir fotos en Instagram y presumir un hogar feliz, que solo existía para su imagen pública. Aclaro algo importante, el rastreador que instalé en el coche era absolutamente legal. Mi nombre figuraba como propietario principal en el título de propiedad, lo cual me daba todo el derecho de decidir qué poner en mi vehículo. Lo mismo con las cámaras de vigilancia en la casa de vacaciones. Todo estaba registrado en los documentos de la propiedad, papeles que ella nunca se preocupó en revisar. Esa negligencia se le iba a devolver como un boomerang, aunque en ese momento ella pensara que podía ocultar todo detrás de su fachada perfecta. Una semana después del estallido, mi vida se había convertido en una montaña rusa. Jessica intentó quedarse con sus padres, pero hasta esa salida se derrumbó. Su padre terminó viviendo en la casa de la piscina, expulsado por Amanda cuando descubrió que él tenía un romance con su secretaria. Todo se volvió un caos familiar. Y lo más grotesco fue enterarme de que Brian no solo mantenía relación con mi esposa sino con al menos 3 empleadas de la empresa. Literalmente había montado un harén disfrazado de vida laboral. Amanda me llamó llorando 2 días después de Navidad. Sí, la misma persona que durante 7 años me miró con desprecio, convencida de que su hija había bajado de nivel al casarse conmigo. Entre sollozos me rogó que eliminara la página web donde publiqué toda la verdad, porque temía que en el club social la reputación de la familia se hundiera. Mi respuesta fue simple, el sitio bajaría únicamente cuando el divorcio estuviera firmado y cerrado legalmente. Ella colgó y enseguida llamó a mi abogado. Su error fue creer que la intimidación funcionaría, pero él le respondió con un lenguaje aún más firme y técnico, las condiciones estaban claras y no había negociación posible. Jessica pasó de la arrogancia a la desesperación en cuestión de días. Día 2, apareció en mi oficina, vestida de manera provocativa, creyendo que aún podía manipularme con su cuerpo. Ni siquiera logró entrar. Mi asistente la detuvo en la recepción, y yo la observé desde las cámaras de seguridad mientras hacía un espectáculo, llorando desconsoladamente en el estacionamiento. Fue patético, y a la vez una confirmación de lo bajo que estaba dispuesta a caer. Día 3, mi teléfono estalló con 47 mensajes seguidos. Pasaba de amenazas de suicidio a advertencias de que jamás volvería a ver a mi hijo, y terminaba con frases hirientes como «nunca te amé». Todo quedó archivado en el expediente legal. Para mí fueron la prueba más clara de que estaba perdiendo el control. Día 4, su abogado me envió una carta de cese y desistimiento, exigiendo que dejara de difundir información. El mío respondió con documentos firmados por ella misma, donde constaba que ya había consentido esas pruebas, y agregó que cualquier nuevo intento de acoso constituiría una violación directa del acuerdo. Básicamente, se disparó sola en el pie. Día 5, trató de pintarse como víctima en redes sociales. Publicó en Facebook que era una sobreviviente de abuso emocional, y que yo la había atrapado en un matrimonio sin amor. No me rebajé a responder, pero mi hermano sí lo hizo, subió un audio en el que Jessica insultaba a nuestro hijo, llamándolo tonto. En menos de 1 hora, su publicación desapareció.
Día 6. Intentó entrar a nuestras cuentas bancarias conjuntas. Lo que encontró fue una sorpresa amarga. Yo ya había movido todo de forma legal y ordenada. Lo único que le quedaba era lo estipulado en el prenup, su BMW, su cuenta personal con unos $40.000 y su colección de ropa de diseñador. El resto estaba blindado. Su reacción cuando descubrió que no podía tocar ni un centavo de mi empresa fue indescriptible. Día 7. Lanzó su jugada más ruin. Presentó una denuncia en Servicios de Protección Infantil, CPS, acusándome de ser un adicto a la tecnología, de dejar solo a mi hijo y de exponerlo a contenido inapropiado. Cuando la trabajadora social tocó a mi puerta, yo ya estaba preparado. Mi abogado me había advertido que Jessica recurriría a algo así. La recibí con calma, le ofrecí un café y le abrí toda la casa para que revisara lo que quisiera. Mi hijo estaba en la sala, construyendo un rover de Lego inspirado en Marte, mientras le explicaba a mi hermano los detalles de las misiones espaciales reales. Ella lo entrevistó en privado y le preguntó sobre su vida diaria, sus comidas, nuestra relación. Según me contó después, él habló durante 20 minutos sobre los proyectos de robótica que hacemos juntos y sobre cómo le enseño programación. Luego fue mi turno. Yo ya tenía todo listo en una carpeta organizada. Registros de terapia desde marzo. Calificaciones escolares impecables y asistencia perfecta mientras estuvo conmigo. Historial médico completo, vacunas, consultas dentales, todo en regla. Cartas de maestros, entrenadores y vecinos confirmando mi compromiso como padre. Evidencia del fondo educativo que abría su nombre. Y un detallado registro digital de cada entrega, comida y actividad en los últimos 8 meses. ¿Y Jessica? Nada. No sabía ni el nombre de su maestra, pensaba que estaba en segundo grado cuando apenas cursa primero, e ignoraba que es alérgico a los mariscos. El caso fue archivado de inmediato como denuncia malintencionada dentro de un proceso de divorcio conflictivo. Ese informe ahora forma parte del expediente de custodia, y cada palabra juega en su contra. Mientras tanto, el desastre empresarial seguía creciendo. Los auditores forenses descubrieron que Jessica y Brian habían montado un esquema de corrupción digno de manual, proveedores falsos, facturas infladas, comisiones ilegales. La cifra ascendía a varios cientos de miles de dólares en 3 años. El FBI tomó el caso, y cuando la noticia se filtró, las acciones de la compañía se desplomaron un 12%. Pero el golpe final fue para Jessica. Ella firmaba cada documento fraudulento porque Brian la dejaba encargada de todo el papeleo. Ahora su nombre aparece en cada archivo manipulado. Es ella quien enfrenta de 5 a 10 años en prisión federal. Su abogada intentó un trato desesperado, que yo aceptara testificar que la manipulé en los delitos, a cambio de que ella renunciara a cualquier reclamo sobre mis bienes, custodia o visitas. La propuesta fue tan absurda que me reí sin poder contenerme. Mi abogado, con la formalidad que lo caracteriza, les respondió que jamás aceptaríamos semejante mentira. En medio de todo este caos, lo que realmente importa es mi hijo. Está más estable y feliz. Hemos mantenido sus rutinas, y su progreso es evidente. Pregunta por Jessica solo de vez en cuando, con su inocencia infantil, ¿mamá sigue en penitencia? Le digo que sí, que aún piensa en sus decisiones, y él simplemente vuelve a sus juegos. Su maestra me comentó que lo ve más participativo en clase, levantando la mano, compartiendo con otros niños en lugar de aislarse. Ese comentario me destrozó y me alivió al mismo tiempo, me di cuenta de cuánto lo estaba lastimando la negatividad de Jessica. Ahora, en casa, estamos construyendo un taller en el garaje, herramientas organizadas, medidas de seguridad y un espacio para trabajar juntos. Quiere participar en una competencia de robótica, y estamos diseñando nuestro proyecto padre-hijo. Jamás imaginé que mi situación se convertiría en un ejemplo. En mi círculo social me apodaron el rey de los premups. 3 amigos me pidieron el contacto de mi abogado, 2 están comprometidos y quieren casarse con un acuerdo firmado, y el tercero, ya casado hace 5 años, busca ahora un posnupcial después de ver lo que viví. Mi abogado me dijo hace poco que, solo con mi caso, ya recibió 14 referidos. Como agradecimiento, me envió una botella de whisky escocés valorada en $400. Esa anécdota me dejó pensando en lo revelador que resultó todo este proceso respecto a la verdadera cara de Jessica y de la gente que la rodeaba. Al principio, su círculo cercano de amigas, ese grupo de mujeres que siempre parecía más interesado en aparentar que en ser sinceras, salió en su defensa. Publicaban frases ambiguas en redes sociales del estilo, conoce tu valor o no dejes que la negatividad te hunda. Pero su entusiasmo duró poco. Cuando la noticia de los delitos financieros salió a la luz, y posteriormente, la página web con toda la evidencia empezó a circular en sus propios chats, la realidad les explotó en la cara. Quienquiera que compartió el enlace en su grupo hizo un servicio inesperado. Para empeorar la situación,
Esas mismas amigas descubrieron que Jessica las había estado criticando a espaldas de todas. A Brian también le enviaba mensajes burlándose de ellas. La traición más grotesca fue hacia su mejor amiga. En los mensajes que encontraron, Jessica la llamaba una mujer básica, sin estilo y que vivía solo a través de sus hijos. Aquella amiga, recordando además que el año pasado Jessica le pidió prestados $5,000 con la excusa de una emergencia médica, se dio cuenta de que ese dinero coincidía con un viaje a Cabo, con Brian. Una tras otra, todas comenzaron a alejarse de ella. Su caída social fue rápida, su cuenta de Instagram pasó de tener 3.000 seguidores a apenas 400, y los comentarios en su última publicación, antes de ponerla en privado, fueron demoledores. Hoy la situación es clara, el divorcio quedará finalizado en menos de un mes si ella no lo impugna. No lo hará, porque no puede costearlo. En paralelo, enfrenta cargos criminales y tiene prohibido salir del estado. Mientras tanto, mi vida sigue avanzando. Mi empresa está por cerrar una adquisición importante y ya planeo con mi hijo un viaje de verano a Japón para visitar los museos de robótica. A quienes estén pasando por una situación similar con una pareja infiel, les doy este consejo: documenten todo, no actúen movidos por la emoción, protejan a sus hijos y jamás permitan que los hagan sentir culpables por defender lo que es justo. Respecto a quienes preguntan si me preocupa que Jessica pueda atentar contra sí misma, aclaro, ya no es mi responsabilidad. Ella es adulta y tomó decisiones adultas. Informé a su familia sobre mis inquietudes, lo que hagan con esa información es asunto de ellos. Y para quienes me preguntan por la página web, sí, sigue activa. Ahora hasta tiene un contador de visitas que ya marcaba 47.000. Lo admito, puedo ser rencoroso, y me satisface ver que la verdad se difunde. Un mes después. No exagero al decir que este último mes ha sido un torbellino. El momento más impactante fue el operativo del FBI hace 2 semanas. A las 6 de la mañana, en casa de los padres de Jessica, aparecieron agentes armados hasta los dientes. Los vecinos presenciaron el espectáculo: Jessica, con su pijama de seda, escoltada esposada, mientras su madre, Amanda, gritaba que conocía senadores. Confiscaron todo: teléfonos, computadoras, bolsos de diseñador. Descubrimos que incluso esos artículos habían sido reportados como gastos de negocio. Hasta su automóvil, un BMW, estaba a nombre de una empresa fantasma creada junto a Brian. Y hablando de él, Brian no tardó en delatarla. Se presentó como un colaborador pleno, pintándola como la mente maestra que manipuló a un ejecutivo divorciado y vulnerable. Al leer la transcripción de esa estrategia legal, no pude evitar soltar una carcajada. Jessica, en cambio, se aferra a la idea de que puede salir librada. Sus padres hipotecaron la casa de la piscina para pagar a un abogado penalista que exigía un anticipo de $100.000. El divorcio, mientras tanto, siguió su curso. Aunque su defensa intentó posponerlo alegando que el proceso criminal debía resolverse primero, mi abogado argumentó que eran asuntos distintos, y la jueza estuvo de acuerdo. El resultado: yo conservo la casa, valuada en $3,2 millones, todas mis acciones de la compañía, hoy por hoy estimadas en 47 millones, y las propiedades vacacionales, por un valor total de 5,5 millones. Ella recibe únicamente sus pertenencias personales y $50.000 en efectivo, conforme al acuerdo prenupcial. Además, obtuve la custodia legal y física total de nuestro hijo. Jessica solo podrá aspirar a visitas supervisadas si cumple con terapia individual, 52 semanas de clases de crianza, 6 meses de empleo estable y una vivienda adecuada. Todos esos gastos corren por su cuenta. Incluso intentaron alegar que había firmado el prenup bajo coacción. Su abogada llegó a decir que era joven y estaba enamorada, como si eso fuera prueba suficiente de presión indebida. La jueza literalmente se rió y desestimó el argumento. También intentaron solicitar manutención de emergencia, alegando que Jessica no podía trabajar debido al daño reputacional. Mi abogado presentó pruebas de que en LinkedIn llevaba semanas aplicando a empleos en otras ciudades y mintiendo sobre negocios que jamás existieron. Solicitud denegada. Jessica había jurado que pelearía por quedarse con mi hijo y que me arruinaría para impedir que lo viera. En la práctica, faltó a 3 audiencias consecutivas. Primero alegó problemas con el coche, luego dijo que estaba emocionalmente indispuesta, y en la tercera, simplemente no se presentó. El defensor designado por la corte entrevistó a mi hijo en varias ocasiones. Fue claro y constante: quiere vivir conmigo y solo visitar a su madre si ella deja de ser cruel. Recordó situaciones concretas: los gritos de Jessica cuando interrumpía sus llamadas con Brian, su cumpleaños olvidado y el momento en que le prohibió llevar su robot a la escuela porque le avergonzaba. El informe del guardián fue lapidario:
Jessica desconocía hasta su historial médico, jamás asistió a reuniones de padres y maestros, no se involucraba en sus actividades, no tenía vivienda adecuada ni ingresos, y además enfrentaba cargos federales. La jueza dictaminó que la custodia quedaba en mis manos, mientras ella apenas podrá aspirar a visitas supervisadas que le costarán más de $800 al mes por apenas 4 horas semanales. La página web que creé se volvió viral incluso en entornos académicos. Un profesor de ética empresarial la utilizó como caso de estudio sobre consecuencias digitales y ya se ha descargado más de 50.000 veces. Jessica intentó reinventarse en TikTok, grabando vídeos entre lágrimas y presentándose como víctima de abuso narcisista. Apenas consiguió un centenar de reproducciones hasta que alguien enlazó mi web en los comentarios. El comentario más certero fue: chica, malversaste fondos para acostarte con tu jefe casado y llamaste a tu hijo un estorbo. Lo único que sobreviviste fueron las consecuencias. Después de eso, eliminó todo y desapareció de redes. Y cuando creí que ya lo había visto todo, recibí un mensaje a través de abogados: la esposa de Brian quería hablar conmigo. Ella quiso reunirse conmigo para comparar información respecto a su propio divorcio. Acepté encontrarme con ella en una cafetería, todo en un contexto estrictamente profesional, con el único objetivo de intercambiar datos relevantes. Fue allí donde descubrí un detalle demoledor: el romance entre Brian y Jessica no era reciente. Ella me mostró correos obtenidos durante el proceso de descubrimiento legal que demostraban que la aventura se remontaba a 8 años atrás, incluso antes de que yo me casara con Jessica. En otras palabras, me engañaba durante nuestro compromiso. Pero la verdadera sorpresa vino después. Resulta que la esposa de Brian, quien no solo dirige una exitosa firma de capital de riesgo, sino que además es hermana de una fiscal federal. ¿Y adivinen quién fue asignada al caso de fraude y malversación que involucraba a Jessica y Brian? Exacto, la propia hermana de su esposa. Por si fuera poco, la esposa de Brian decidió contratar al mismo abogado que yo había elegido para mi proceso de divorcio. Eso significa que, mientras ella y yo trabajábamos de manera independiente, nuestros intereses se alineaban en un mismo frente. Ella buscaba arruinar financieramente a Brian mientras él enfrentaba cargos federales. En medio de todo este torbellino legal, lo que realmente me importa es cómo progresa mi hijo. Y, afortunadamente, está floreciendo. Sus calificaciones son impecables, ha hecho nuevos amigos y la ansiedad que lo acompañaba, una ansiedad que hoy entiendo perfectamente de dónde venía, ha disminuido casi por completo. Hace poco terminamos nuestro proyecto de robótica y logramos el segundo lugar en la competencia regional. Ahora quiere preparar mejoras para el torneo nacional, y estamos incorporando funciones de aprendizaje automático. Tiene una facilidad sorprendente para comprender conceptos complejos. En más de una ocasión he pensado que entiende estas bases mejor que algunos adultos con los que trabajo. El terapeuta que lo atiende me aseguró que está procesando todo de forma admirable. La explicación es sencilla: los niños, cuando sienten seguridad y amor, logran adaptarse mejor de lo que imaginamos. Él sabe que yo siempre estaré ahí para él. La semana pasada me preguntó por qué su madre había tomado malas decisiones. Le contesté que a veces los adultos pierden de vista lo que es importante y lastiman a las personas que los quieren. Él reflexionó un momento y me respondió: es como cuando rompí el juguete de mi amigo y tuve que pedir perdón. Lo abracé y le dije: sí, hijo, es exactamente así. Mientras tanto, la familia de Jessica se encuentra en ruinas. Su padre tomó la decisión de divorciarse de su madre tras más de 35 años de matrimonio. La madre de Jessica, furiosa, está dispuesta a arruinarlo económicamente en su proceso de divorcio. Incluso la hermana de Jessica me buscó para pedirme disculpas por haberse reído aquella Navidad en mi cara, sin saber todo lo que había detrás. También me confesó que Jessica le había pedido prestados más de $20.000 a lo largo de los años, dinero que supuestamente era para emergencias, pero que en realidad terminó financiando su doble vida. Ahora está demandando para recuperar esa suma. El resto de la familia se apartó por completo. La otrora gran reunión navideña ya no la incluye. Un primo me envió capturas de pantalla del chat grupal familiar donde se ve claramente cómo la eliminaron y hasta planearon la próxima Navidad sin invitar a su núcleo inmediato. Hoy Jessica, con 30 años, ha vuelto a vivir en su antigua habitación de adolescente, viendo cómo el matrimonio de sus padres se derrumba y enfrentando al mismo tiempo cargos federales. No tiene trabajo, ni perspectivas, ni amistades. Su propia abogada le confesó al mío que llora en cada reunión. Brian tampoco salió mejor parado. Aunque consiguió arresto domiciliario mientras espera juicio, debe llevar un grillete electrónico. Perdió la casa familiar en el divorcio con su exesposa y ahora sobrevive en un pequeño estudio. A sus 45 años, se quedó sin reputación, sin familia, sin carrera y con la industria entera dándole la espalda. La compañía donde ambos trabajaban anunció una auditoría completa y un plan de reestructuración.
Paradójicamente, usaron mi caso como ejemplo en sus capacitaciones éticas internas. Recibí incluso una carta de la Junta agradeciéndome por destapar la corrupción y confirmando que no tomarían acciones legales contra mí por la página web que creé. En cuanto a mí, mi empresa va mejor que nunca. Acabo de contratar a 2 desarrolladores senior que me confesaron que me respetan por cómo enfrenté todo este proceso. Parece que poner límites y no tolerar abusos también es una buena estrategia de negocios. Mi hijo y yo tenemos ahora una rutina sencilla pero estable, desayunamos juntos cada mañana, por las tardes hacemos tareas o trabajamos en proyectos, y antes de dormir compartimos historias inventadas de robots en el espacio. Los fines de semana los dedicamos a salir, visitar museos, recorrer senderos o simplemente construir cosas en casa. No estoy saliendo con nadie ni me interesa por ahora. Sé que recuperar la confianza llevará tiempo, pero vivo en paz. Mi hogar es tranquilo, mi hijo es feliz y mi negocio sigue creciendo. Aunque parezca irónico, las acciones de Jessica me regalaron algo invaluable: claridad. Ahora tengo la certeza de quién soy, qué valores defiendo y qué no estoy dispuesto a permitir. Eso vale más que cualquier indemnización. Para quienes leen esto y atraviesan algo similar, mi consejo es simple: documenten absolutamente todo, busquen un buen abogado, protejan a sus hijos y no renuncien a sus principios por alguien que jamás los valoró. Y si esa persona quiere jugar sucio, tarde o temprano tendrá que enfrentar las consecuencias. Actualización. Sí, el sitio web continúa activo, ahora con un código QR que enlaza directamente a esta historia. El vídeo de la competencia de robótica no será compartido para proteger la privacidad de mi hijo, aunque él agradece los mensajes de aliento que ha recibido. Y no voy a salir con sus hermanas, amigas o vecinas, aunque agradezco el gesto de confianza en mi supuesta elegibilidad. 3 meses después llegó la resolución definitiva. Este será mi último informe. El caso federal terminó con Jessica declarándose culpable de 7 cargos de fraude electrónico, 3 de malversación de fondos y conspiración. Su abogada, viendo lo aplastante de las pruebas, la convenció de aceptar un acuerdo: 3 años de prisión federal, 2 de libertad supervisada y la obligación de pagar $1,7 millones en restitución. Brian, como principal responsable y alto ejecutivo, recibió 5 años. La exesposa de Brian me envió una botella de champaña cuando dictaron la sentencia. La semana pasada Jessica ingresó a una prisión federal de mínima seguridad, pero prisión al fin, con uniforme naranja y todo. Su madre incluso escribió en Facebook que iba a visitar a su hija en su nueva residencia, como si estuviera en un retiro de lujo. Los comentarios fueron tan crueles que terminó eliminando la publicación. En cuanto al divorcio, quedó oficialmente cerrado hace un mes. Se retrasó porque Jessica, desde la cárcel, presentaba mociones a través de su cuenta en el economato, apelaciones para reconsiderar la custodia, solicitudes urgentes de manutención conyugal, pedidos para forzar la venta de la casa, hasta reclamos por supuestos daños emocionales. Todas rechazadas. En una audiencia, la jueza incluso amenazó a su abogada con sanciones por perder el tiempo de la corte. Balance final: conservé absolutamente todo, excepto algunas pertenencias personales de ella, y además debe pagarme $47,000 por honorarios legales. No pensión alimenticia, sin custodia compartida y sin derecho a visitas. Así lo dictó la jueza: hasta que Jessica no cumpla con cada uno de los requisitos impuestos, no tendrá opción de acercarse a nuestro hijo. Y eso, desde una prisión federal, es prácticamente imposible. Cuando logre salir, ya tendrá 33 años, un expediente criminal tatuado en su historial, sin posibilidades reales de encontrar un trabajo digno, y sobre todo, sin familia que la respalde. Esa es la realidad que ella misma construyó. Juegas con fuego, terminas quemado. Juegas a lo tonto, ganas premios tontos. Lo más irónico fue lo que nadie se esperaba: la alianza inesperada que surgió en medio del caos. La exesposa de Brian apareció en mi vida en el momento menos pensado. Con una determinación helada y una inteligencia brutal, decidió invertir $10 millones en mi compañía durante nuestra serie B de financiamiento. Cerramos la ronda con una valoración de 270 millones, lo que significó que mi participación del 40% se disparara a más de 100 millones en papel. Antes de que alguien imagine cosas, no estamos saliendo. Nuestra relación es puramente de negocios. Pero es innegable que hay respeto mutuo. Ella es despiadada en el buen sentido, la clase de persona que abre puertas cerradas con un solo movimiento. De pronto me vi avanzando en círculos a los que jamás pensé entrar. Todo gracias a que 2 personas, traicionadas de la misma forma, encontraron un punto en común. La ex esposa de Brian incluso fundó una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres afectadas por crímenes financieros de cuello blanco. Me pidió que me uniera a la junta directiva, y acepté. Me pareció justo devolver algo de apoyo a quienes,
como yo, un día despertaron y descubrieron que la persona con la que compartían la cama era, en realidad, un delincuente disfrazado de pareja. Mientras tanto, la familia de Jessica se desplomó como un castillo de naipes. Su padre, que aparentaba ser un hombre sólido y respetado, terminó arruinado tras el divorcio. Su madre se quedó con las casas, pero no tuvo otra opción que venderlas para cubrir las deudas que él había generado. Resultó que llevaba años pidiendo préstamos contra sus propios activos para financiar sus aventuras extramaritales y sus caprichos. Como si fuera poco, el IRS lo investigó por ingresos no declarados provenientes de turbios negocios inmobiliarios. Hoy ese hombre, que alguna vez desfilaba por clubes de golf con un aire de superioridad, vive en un departamento de una sola habitación y se presenta como consultor, que en realidad significa desempleado. El club de campo le revocó la membresía al no poder pagar las cuotas. La madre de Jessica, resentida y derrotada, terminó mudándose a Florida para vivir con su hermana. Antes de desaparecer del mapa, publicó un último desahogo en Facebook acusándome de haber destruido a su familia. Pero la verdad es otra, yo solo encendí la luz. Su mundo ya estaba en ruinas, sostenido por mentiras, deudas y delirios. La hermana de Jessica tampoco se quedó atrás, presentó una demanda por $20.000 que ganó sin complicaciones. Jessica no puede pagar un centavo desde prisión, así que esa deuda la esperará con intereses cuando recupere la libertad. En medio de todo, mi hijo ha sido mi mayor prioridad y también mi mayor orgullo. Es un chico extraordinario, inteligente, sensible y con una madurez emocional que asombra a cualquiera que lo conoce. El mes pasado ganamos juntos la competencia nacional de robótica. Su equipo brilló tanto que Meet le envió una carta animándolo a postularse en el futuro. Él, con solo 7 años, la colgó en su pared junto a los pósters de la NASA. Un día, mientras hablábamos, me preguntó por su madre. Le expliqué con calma que ella había cometido errores graves y que necesitaba estar lejos para aprender a tomar mejores decisiones. Me miró serio y me dijo: ¿allí le enseñarán a construir robots? Yo sonreí con cierta tristeza y respondí: probablemente no. Él bajó la mirada y contestó: qué pena. A mí construir robots me ayuda cuando estoy triste. Ese momento me partió el alma, pero también me hizo admirar aún más la fortaleza de mi hijo. Su terapeuta no deja de repetir que es uno de los niños más estables que ha visto en casos de divorcio. Y sé que gran parte de eso se debe a que tiene estabilidad, rutinas claras y un padre que está presente de verdad. Ahora planeamos un viaje a Japón para este verano, 2 semanas de robótica, museos, tecnología y, por supuesto, sushi. Él ya está aprendiendo japonés en una aplicación, y sinceramente, sabe más que yo. El famoso sitio web que publiqué, esa bomba digital que desnudó toda la verdad, adquirió vida propia. Ha sido analizado en 3 cursos de ética en escuelas de derecho, en 2 estudios de caso en escuelas de negocios, e incluso apareció en un documental sobre la venganza en la era digital. Rechacé participar. Para colmo, alguien lo convirtió en un NFT y lo vendió en $50.000. Ojalá esa idea se me hubiera ocurrido a mí. El sitio sigue en línea y seguramente permanecerá así para siempre como un monumento a lo que ocurre cuando alguien enfrenta las consecuencias de sus actos. La abogada de Jessica intentó bloquearlo con una orden judicial. La jueza fue clara: primera enmienda, libertad de expresión, lidie con ello. El contador de visitas ya pasó los 2,7 millones. La sección de comentarios tuvo que cerrarse porque se transformó en un gigantesco grupo de apoyo para cónyuges traicionados. Yo también decidí dar un paso personal, inicié terapia hace 2 meses. No porque me sintiera hundido, sino porque quiero mejorar. Quiero ser mejor padre, mejor hombre y aprender a confiar de nuevo en el futuro. Mi terapeuta me dijo que había manejado todo de forma admirable, pero me advirtió del riesgo de levantar muros demasiado altos. Y tiene razón, mi hijo necesita ver algún día cómo luce una relación sana. He recibido invitaciones, no lo niego, la CFO de una empresa socia, la profesora de mi hijo, aunque eso tendría que esperar a que avance de curso, pero no estoy listo todavía, y eso está bien. Aprendí que el instinto nunca falla. Aprendí también que siempre hay que documentar todo, porque la evidencia es la reina. Aprendí que los hijos deben estar siempre por encima de todo y que nunca se debe negociar con los propios valores. A veces la mejor venganza no es gritar ni humillar, es dejar que cada persona se estrelle con el peso de sus propias decisiones. El efecto colateral más sorprendente de todo este desastre fue el crecimiento explosivo de mi empresa. Contratamos a 50 nuevos empleados, abrimos 2 oficinas y cerramos acuerdos con 3 gigantes de la lista Fortune 500. Descubrí que los inversionistas valoran a un CEO que enfrenta una crisis personal con estrategia y firmeza, en lugar de desmoronarse. Mi directora de recursos humanos me confesó que al menos 5 empleados mencionaron que confiaron en la compañía por cómo manejé mi situación personal.
Me dijeron, si defendiste lo correcto contra tu propia esposa, también lo harás por nosotros. Eso nos llevó a implementar una de las políticas más generosas de licencia parental en toda la industria tecnológica, 6 meses de salario completo para cualquiera de los padres. Porque lo que los hijos necesitan no son padres ausentes escondidos en sus teléfonos, sino adultos presentes de verdad. Y mientras mi vida y mi empresa avanzan, las cartas de Jessica siguen llegando. Ya son 47 desde prisión. He recibido decenas de cartas de Jessica desde que fue condenada, pero no he leído ninguna. Mi abogado las conserva como respaldo, por si en el futuro llegamos a necesitarlas en algún procedimiento legal. Según me ha comentado, en esas páginas ella alterna entre pedir disculpas, lanzar amenazas y mostrar delirios de grandeza. Lo cierto es que, aunque solo tiene derecho a una llamada semanal, ya intentó comunicarse con mi oficina en 5 ocasiones antes de que bloqueáramos el número de la prisión. Mi asistente me dijo que lloraba tanto que apenas podía entender lo que decía. Mientras tanto, en su cuenta de la comisaría figura que está gastando el dinero en libros de autoayuda y novelas románticas. Supongo que de ahí pretende sacar desarrollo personal. Ironías de la vida, a Jessica la tuvo que llevar una condena federal para que leyera algo distinto a Instagram. Quiero reconocer a quienes me acompañaron de verdad en los momentos más duros. Mi hermano, por ejemplo, se tomó una semana libre después de Navidad para ayudarme a organizar todo lo que se venía encima. En ese tiempo le enseñó a mi hijo nuevos lenguajes de programación mientras yo lidiaba con abogados y audiencias. Jamás me pidió nada a cambio ni me juzgó, simplemente estuvo ahí, firme, cuando más lo necesitaba. Mi asistente también merece todo el crédito, fue quien recibió docenas de llamadas de los llamados monos voladores de Jessica, personas que repetían su versión de la historia como si fuera un guión. Ella logró mantener mi agenda sin retrasos, evitó que el drama contaminara el ambiente de la empresa y demostró una lealtad admirable. Por eso le otorgué un aumento del 40% en opciones sobre acciones. Mi abogado, por su parte, se transformó en mucho más que un asesor legal. Terminó convirtiéndose en estratega, en terapeuta improvisado y en un auténtico defensor implacable. Cada $1 de los 900 por hora que le pago vale la pena. También debo agradecer a la maestra de mi hijo, que estuvo pendiente de cualquier cambio de conducta. Nunca lo discriminó por la situación familiar y hasta escribió una carta para la audiencia de custodia que me hizo llorar de orgullo y alivio. Incluso mis amigos de la universidad aparecieron sin que yo los llamara. 3 de ellos empezaron a venir los sábados por la mañana para ayudar con los proyectos de robótica de mi hijo. Jamás hicieron preguntas incómodas sobre el divorcio, venían, compartían y se aseguraban de que no nos sintiéramos aislados. Lo inesperado fue la reacción de tantas personas. Mi bandeja de mensajes se llenó con más de 1000 mensajes directos de cónyuges engañados que buscaban consejos, abogados que pedían autorización para usar mi caso como ejemplo en sus conferencias, e incluso mujeres que me decían que yo era el hombre de sus sueños. Un halago extraño, pero lo tomé con humor. También recibí mensajes de hombres que enfrentaban situaciones similares y de adultos que habían crecido en medio de divorcios caóticos agradeciéndome por priorizar el bienestar de mi hijo. A todos ellos les respondí lo mismo: documenten todo, protejan a sus hijos y no sacrifiquen sus valores. Si la verdad destruye a alguien, es porque esa persona se destruyó sola. Hoy es martes por la noche. Mi hijo está arriba, terminando su tarea sin que nadie se lo pida y yo, en mi oficina, gestiono una empresa que realmente está generando un impacto positivo. La casa es un lugar tranquilo, ya no se vive con miedo a qué cara pondrá ella, ni con la incertidumbre de dónde está, ni con la obligación de fingir sonrisas para fotos en redes sociales. Solo hay paz. De vez en cuando pienso en Jessica, pero no con odio ni tristeza. Es más parecido a recordar un desastre natural del que lograste sobrevivir. Pasó, fue terrible, pero me reconstruí más fuerte. Cuando salga, tendrá 33 años, una condena federal en su historial, sin familia que la apoye, sin futuro laboral en su industria y con pagos de restitución que tardará décadas en cubrir. Todo porque nunca valoró lo que tenía, porque no pudo ser fiel y porque jamás supo ser una madre responsable. Sé que algún día mi hijo leerá todo esto. Internet es eterno y los niños, curiosos. Hijo, si llegas a estas palabras en el futuro, quiero que sepas que tu madre tomó decisiones que dañaron a nuestra familia, y yo tomé otras que siempre tuvieron como objetivo protegerte. No soy perfecto, pero te aseguro que cada paso que di fue pensando en ti. Eres lo mejor de mi vida, y ver cómo creces, aprendes y creas cosas maravillosas le da sentido a cada día difícil. Estoy orgulloso del joven que estás formando. Sí, fui mezquino con la página web que publiqué, pero a veces la mezquindad resulta liberadora. Solo asegúrate de que, si algún día sientes la necesidad de hacerlo, tengas buenos abogados primero. Y Jessica, si llegas a leer esto desde la prisión, recuerda, lo tenías todo. Un esposo que te amaba, que construyó un imperio para ti, que te trataba como reina.
Tenías un hijo brillante y bondadoso a pesar de tu indiferencia, y una vida que muchos envidiarían. Lo arrojaste todo por la borda por un ejecutivo oportunista que fue el primero en traicionarte cuando llegaron los problemas. Ojalá esos momentos de placer hayan valido la pena. Tu hijo prospera sin ti. Yo soy más rico sin ti. Tu familia se derrumbó sin ti. El mundo siguió girando y floreciendo mientras tú quedaste encerrada. Esa es la verdadera venganza, todos somos libres y seguimos adelante, mientras tú te quedaste atrapada. A los que están atravesando algo parecido, confíen en su instinto, documenten cada detalle, busquen representación legal competente, protejan a sus hijos y no negocien con sus principios. Dejen que las consecuencias hablen por sí solas. La mejor venganza es vivir una vida plena. Mi hijo y yo la estamos viviendo. Este es mi último mensaje. Cerramos este capítulo y empezamos uno mejor. La página web permanecerá en línea como recordatorio eterno de lo que significa jugar y perder. Lleva más de 3.4 millones de visitas. Y para quienes me siguen preguntando, no saldré con tu hermana, aunque agradezco las propuestas. Y a la persona que hizo una serie en TikTok sobre esto, al menos narraste bien los hechos, aunque la música dramática estuvo un poco de más. Y si algo puedo dejar como mensaje final es esto, nunca permitas que alguien te convenza de que mereces menos de lo que realmente vales. Rodéate de personas que te elijan todos los días, no solo cuando les conviene. Esa es la victoria más grande, la única que realmente importa.